De la provincia de Manabí por Alianza País, integrante también de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores. Este importantísimo proyecto para quienes somos parte de la Revolución Ciudadana. Este articulado que hemos propuesto, que fue la propuesta desde el Ejecutivo y que contiene reformas que están encaminadas justamente a disminuir las inequidades que han existido durante tanto tiempo entre los trabajadores y las trabajadoras del país, a lograr avances importantísimos para los trabajadores, pero sobre todo a reivindicar a los sectores más vulnerados. Todo esto con 5 ejes que de manera puntual ya los expuso nuestra compañera presidenta y lo han mencionado los compañeros que me han precedido en la palabra. Debemos estar claros y claras que en este camino de buscar la ampliación de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras debemos enfocar la búsqueda de la equidad de los salarios, tal como lo establece este proyecto y tal como la Comisión de los Derechos Laborales y la Seguridad Social lo ha debatido de manera muy responsable. Vale citar como antecedentes la coherencia con la que ha actuado el compañero presidente desde el inicio de su gestión, cuando decretó que ningún funcionario podría ganar una remuneración más alta que la de él. Y claro, pudiera pasarse alguno que otro caso que no hay que dejar de revisar, compañeros, pero hay que establecer de manera clara la postura y la convicción del líder de la Revolución Ciudadana de trabajar por la equidad, no ahora, sino desde el principio del proyecto. También es importante establecer que fue este gobierno el que estableció como política que para el término de este periodo los trabajadores hayan alcanzado una remuneración 4 veces más de lo que recibían en el año 2007 al inicio de nuestro gobierno. Se aspira que para el 2017 los trabajadores y trabajadoras ganen más de $400. Y eso es una conquista sumamente grande porque es uno de los sueldos más altos de la región. A eso también debemos sumarle el mejoramiento de las condiciones de trabajo. En esa misma línea quiero también citar como antecedente la resolución que la ex Junta Bancaria decretó para que no haya un ejecutivo bancario que gane 40 veces más que el empleado que gane el sueldo más bajo. Creo que estos son antecedentes importantes de citarlos para que se tenga claro las acciones coherentes que se ha tenido dentro de esta política solidaria, que es la esencia de este proyecto de Revolución Ciudadana, que siempre ha tratado de dignificar al ser humano, de valorar su trabajo y su esfuerzo por encima del capital. Es precisamente con el artículo 16 de este proyecto de ley que podemos dar un gran paso para lograr esa equidad que estamos buscando, para dar ese gran paso que nos permita conseguir ese objetivo del Plan Nacional del Buen Vivir, de mejorar la calidad de vida de toda la población. Y es también con este artículo que se determina el límite a las brechas remunerativas entre los más altos funcionarios de una empresa y los que menos ganan, cuando con la misma capacidad y dedicación también aportan al desarrollo de una empresa, y no solo de la empresa, sino también del país. Quiero decirle en referencia a la intervención del asambleísta Páez que en el artículo 13 se determina de manera clara que es impugnable la orden del cobro del Ministerio de Trabajo cuando esta declaración de utilidades sea fraudulenta, pero luego de que el empresario ha podido demostrar todo el proceso o que ha agotado todas las instancias de defensa de las declaraciones que está haciendo, de manera que no estamos actuando de manera general, asambleísta Páez. También tener una estructura fuera del Ministerio de Trabajo sería duplicar el trabajo y dilatar la atención a los trabajadores. Creo que debemos estar claros y ser sinceros. Ningún gobierno, y menos ningún Congreso anterior, había tratado el tema de los trabajadores como lo ha hecho este gobierno de la Revolución Ciudadana y ya lo hemos demostrado.
siempre actuaron privilegiando solamente a los grupos de élite. Por eso es que se nos hace tan raro que ahora se pretenda aparecer justamente desde ese sector como los defensores de los trabajadores. Se ha dicho que aplicar esta ley es atentar contra la libre contratación privada, se ha dicho que es atentar contra los profesionales que pueden ganar lo que les quieran pagar de sueldo. En fin, se han dicho un montón de cosas que no demuestran más que lo que han hecho es lo que siempre hicieron, defender intereses de los altos empresarios, más no de los trabajadores, que en todo caso para la Revolución Ciudadana sí son el eje fundamental. Quiero recalcar que en el tema de la equidad salarial se está poniendo de manera responsable un cálculo entre límite máximo y mínimo, que lo establecerá el Ministerio de Trabajo y que se realizará en base a 4 aspectos fundamentales: la naturaleza y el sector económico de la empresa, el volumen de los ingresos, de los gastos, de los costos y el tamaño de los activos de la empresa, el número de trabajadores y trabajadoras y los aspectos que considera el Ministerio del Ramo. Es decir, estamos siendo responsables, pueblo ecuatoriano, con lo que estamos planteando. Queremos justamente evitar que suceda lo que siempre sucede, que se eleven los sueldos, los altos directivos, y se pretenda, con el fin de reducir de forma mañosa la utilidad de los trabajadores de una institución, ahí sí, violentándoles el derecho. En el mismo sentido, estamos buscando no solo equidad, sino también justicia con los trabajadores del país. Debemos estar conscientes que cuando se pagan sueldos bajos, los únicos beneficiados son los grandes empresarios. Y de esta manera desconocen el verdadero valor del trabajo de los trabajadores. Es por eso, queridos compañeros y compañeras, trabajadores y trabajadoras, que les pido, no nos dejemos engañar. Debemos exigir que se valore nuestro trabajo en la medida del esfuerzo que se realiza, que se paguen sueldos justos y que no se pretenda que se siga trabajando en forma precaria, esperando que llegue el fin de año para pagar una utilidad enmascarada a los trabajadores, cuando en realidad lo que se hace es una burla a no pagarles el sueldo que les corresponde. Ya han mencionado mis compañeros uno de los ejes que para nosotros es el más significativo, por decirlo así, la reivindicación del trabajo del hogar, del aporte que han dado en el desarrollo económico esas invisibilizadas amas de casa, a las que nunca se les reconoció nada. Fueron las acciones de este gobierno las que han hecho que se reconozca de una manera digna a las trabajadoras del hogar. Recordemos que solo ganaban un sueldo de $80 y que justamente ahora esas mujeres tienen sueldo a sus beneficios como horas extras, vacaciones, pero sobre todo un trato digno y un sueldo de $340, lo cual antes fue imposible soñar. En esta medida es importante que reconozcamos que este es un hecho verdaderamente revolucionario, que significa que este gobierno, su legislación y sus políticas apuntan a la reivindicación del trabajo de las mujeres en la esfera privada, que se pretende llegar a ese sueño de tener un Estado equitativo, igualitario y solidario. Creo que todo el Ecuador debe estar atento a la votación y al debate de este proyecto, porque quienes más se muestran como defensores de los trabajadores, tengo la plena seguridad que serán quienes se muestren como realmente son, diciendo no a este proyecto. Y ahí es importante que el pueblo ecuatoriano tenga la claridad, quienes sí estamos defendiendo verdaderamente a los trabajadores, a los obreros y a las amas de casa. Quiero, compañera presidenta, perdóneme por el tiempo, creo que no alcanzaría, pero hacerle la sugerencia de que el segundo párrafo del artículo 16 sea mejorado en su redacción, que haré llegar por escrito. El fondo es el mismo, pero solamente ampliar la redacción, lamentablemente el tiempo no me permite. Y también quiero, compañera presidenta, que me permita terminar
mi intervención deseando que el 2015 sea un año muchísimo mejor para todos, decirle a los compañeros de la Revolución Ciudadana que pese a que muchos se alegran Concluyó su tiempo. de la anticipación de lo duro que será este año, estoy segura que entre todos, como siempre, vamos a sacar adelante el país. Muchísimas gracias. Asambleísta Ramiro Aguilar.